Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de llegar una vez más ante ustedes en el programa de salud líder de la República Dominicana, Soluciones Médicas. En el día de hoy hemos invitado a una reumatóloga, amiga, colaboradora de nuestro programa. Ella es la doctora Carmen Tineo y con ella vamos a hablar acerca del lupus. Señores, esta enfermedad que tiene aproximadamente unos 5 millones de personas que la padecen en el mundo y que muchas veces pasa por desconocido, desapercibido cuando el paciente se diagnostica con lupus. Recuerde que si usted no está suscrito a nuestro canal de YouTube, Doctor Manasseh, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de las publicaciones que nosotros hacemos del maravilloso mundo de la salud. Saludos, doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. Saludos, doctor Manasseh. Muchas gracias de verdad por la invitación a Soluciones Médicas en la persona de usted. De verdad muy agradecida que me tomaran en consideración para hablar de tan importante tema. Y nada, vamos a ver qué tanto podemos aportar. Así es. En mayo siempre la Organización Mundial de la Salud dedica un día para tratar esta enfermedad. Esta enfermedad que a menos que de desgracia llegue a una familia, la gente muchas veces ni se entera, doctora, que existe eso. ¿Qué es eso del lupus y qué es esta enfermedad y cómo se manifiesta? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar a cualquier órgano, lo cual hace realmente complejo el conocimiento, el diagnóstico temprano de esta enfermedad, dada esa gran variedad de manifestaciones clínicas que puede tener debido a esto mismo del compromiso de órgano tan general. Cuando usted habla de autoinmune, ¿qué es eso de autoinmune para que nos entiendan? Bueno, el sistema inmune es el sistema que tenemos encargado de lo que es la defensa del cuerpo. Ese sistema tiene el compromiso de defender al individuo de las infecciones, de las agresiones externas en cualquiera de sus manifestaciones, incluso de afectaciones que son propias hasta del propio cuerpo, como por ejemplo tenemos el cáncer. Día a día estamos produciendo células que son cancerígenas y nuestro sistema inmune tiene el compromiso de hacer que esas células entren en apoptosis, que mueran, que no lleguen a producir cáncer, infecciones también. Y pues en lupus eritematoso sistémico tenemos una situación en la que el sistema inmune deja de reconocer las propias células del organismo y entonces empieza a montar una reacción inflamatoria y termina atacando a algún órgano de la economía del cuerpo. O sea que lo que usted nos quiere decir es que en el lupus las células que nosotros tenemos para defendernos comienzan a atacarnos a nosotros mismos porque desconocen que desconocen algún tejido que también es parte de nuestro cuerpo. Exactamente. De alguna manera se supone que esto no debería ocurrir porque, bueno, desde que nos estamos formando, desde que caemos en el embarazo, nuestro sistema inmune está haciendo su actividad y se le presentan todas las células de nuestro cuerpo, del corazón, del cerebro, del riñón, y no sabemos en qué punto en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, ese reconocimiento que ya viene dado desde la organogénesis, pues entra en desconocer o de desconocer ese órgano que previamente ha sido presentado al sistema inmune y entonces empieza a atacarlo. Esa es una de las teorías mejor sustentada para explicar la fisiopatología del lupus eritematoso sistémico. Sí. ¿Por qué más a las mujeres que a los hombres? Le pregunto esto porque he pasado por consulta de lupus y veo 13, 14 mujeres y un hombre, veo pocos hombres que con lupus. Yo no sé si es que le están acompañando o es que al hombre casi no le da. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ciertamente el lupus eritematoso sistémico es más frecuente en mujeres. Las estadísticas dicen que por cada 10 mujeres hay un hombre afectado de lupus y hay cierto
ciertas teorías para explicar esta alta prevalencia en las mujeres. Se ha hablado de que las hormonas tienen un factor importante para el desarrollo de esta patología y recientemente, bueno, no tan reciente, se ha hablado de la influencia del cromosoma X en el desarrollo de autoinmunidad. Y no solamente es lupus, doctor Manasseh. La mayoría de las enfermedades del sistema inmune son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Habrá alguna 2 patologías o 3 patologías que podemos verla con una frecuencia un poco mayor en los hombres que en las mujeres, pero de manera global las enfermedades del sistema inmune son más frecuentes en las mujeres, por lo que te decía de las hormonas y cierta relación con el factor, con el cromosoma X. Como el cromosoma X. Y como para recordarle un poquito a nuestra teleaudiencia, como las mujeres tienen 2 cromosomas X porque son XX y el hombre solamente tiene 1 porque es XY, entonces por eso es que vemos más incidencia. Y en cuanto a la raza, doctora, los blancos, los negros, los amarillos, ¿a quién afecta más el lupus? En cuanto a la raza, eso es un punto sumamente importante porque incluso se ha visto que la raza influye hasta en la presentación más agresiva de la enfermedad. La raza blanca, los europeos, caucásicos, tienen o desarrollan una enfermedad menos agresiva que la que desarrollan los africanos, los latinos, incluso africanos que viven en Estados Unidos o hispanos que viven en países europeos tienden a presentar una enfermedad más agresiva, pero la frecuencia de presentación vamos a ver que es la misma, y lo que las estadísticas dicen hoy día es que hay un aumento en el diagnóstico de lupus. Esto es posiblemente debido al hecho de que se conoce mejor la enfermedad, de que de alguna manera los pacientes llegan más temprano, incluso los propios médicos ya están mucho más familiarizados con el diagnóstico más temprano de la patología. Bien, doctora, cuando hablamos de lupus, hablamos de herencia, es genético, hay factores que influyen para que pueda desarrollarse la enfermedad. Bueno, el concepto de genético en una enfermedad no aplica para lupus propiamente dicho. Genético no es porque, bueno, no hay un patrón de herencia específico con el que se sabe, por ejemplo, en que si mi mamá o mi papá tienen lupus, yo voy a desarrollarlo. No, eso no se ha demostrado, o sea que no es por herencia. Sin embargo, sí se sabe que hay un factor genético que realmente predispone a la mayor presentación de la enfermedad en ciertos individuos que tienen alguna situación genética, como por ejemplo que tengan algún tipo de HLA. En lupus se ha relacionado el HLA1, el B8, el DR3, que están muy relacionados con la patogénesis del lupus. Algunos otros genes también están relacionados, como el STAT4, el PTPN22. Esos son genes que se han asociado al desarrollo de la enfermedad. Y esos genes, las personas que tienen esos genes y se exponen a ciertos disparadores ambientales, pues van a tener mayor predisposición a desarrollarlo. Sin embargo, la verdad es que hoy día no se puede decir que la enfermedad tenga un carácter genético o un patrón de herencia específico, ¿ve? Como sería los pacientes que tienen falsemia, los pacientes que tienen algunos tipos de distrofia, que tienen un patrón de herencia. En lupus no podemos hablar de un patrón de herencia, aunque sí sabemos que la genética influye, sobre todo si tienes un familiar de primer grado que tiene lupus, que tiene artritis reumatoide, que tiene alguna de estas enfermedades, tiene mayor predisposición a padecerlo, pero no tiene un patrón de herencia específico, sino que es multifactorial. Vanessa se gana la vida, doctora, maquillando mujeres a domicilio. Vanessa tiene una clienta que se llama María y mientras maquillaba a María, ella les dice: señora, yo le veo como una mancha rara en la cara a usted, como si fuera una mariposita pintada por debajo de los ojos y los párpados. Vaya donde un médico a chequearse, porque Petra, otra clienta mía, tenía eso mismo y luego cuando fue al médico le dijeron que tenía lupus. Es probable que el lupus
esté silente y que la única manifestación sea alguna mancha, como le vio Vanessa a María, y que la gente no se dé cuenta que tiene lupus? Bueno, pues sí, realmente ya ves que te he comentado, Manasés, que hay muchas manifestaciones clínicas, lo que hace entonces que sea un poco complejo el diagnóstico de la enfermedad y de que se den cuenta rápidamente, dado que el paciente puede tener síntomas tan sencillos como fatiga, malestar general, fiebre, anorexia, pérdida de peso, que son hallazgos que realmente son compartidos por múltiples patologías. Sin embargo, hay manifestaciones como por ejemplo esa que menciona, que es una manifestación cutánea de lupus, que se llama rash en ala de mariposa, que aparece básicamente en la región malar, como acabas de mencionar. Hay otras manifestaciones como, bueno, en la piel el lupus se puede manifestar de una forma como muy amplia, no solamente con rash malar. Hay fotosensibilidad, hay lesiones de lupus que son cutáneas agudas, subagudas, hay lesiones cutáneas que son crónicas. O sea, tiene muchísima presentación que podemos ver en la piel. Sin embargo, hay pacientes que tienen tiempo con dolor articular, con inflamación articular, artritis propiamente dicha, que pueden ser manifestaciones de lupus. Y bueno, eso por mencionarte algunas de las manifestaciones, pero sabemos que hay otros sistemas de órgano, como por ejemplo el sistema hematológico, donde los pacientes pueden tener anemia y durar un buen tiempo con glóbulos blancos bajos, con anemia en cualquiera de sus presentaciones, tanto como crónica, como ferropénica, incluso anemias hemolíticas, que duran mucho tiempo los pacientes y no se le hace el diagnóstico porque, bueno, de alguna forma no se piensa tanto en la patología al principio. Hay otras manifestaciones que se pueden dar a nivel del sistema nervioso, a nivel neuropsiquiátrico. El paciente puede tener manifestaciones tan sencillas como alteración en el estado de ánimo, alteraciones tan complejas como incluso llegar a tener desórdenes psiquiátricos, a tener convulsiones, a tener alguna manifestación del sistema nervioso periférico. Igual también puede tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema renal, manifestado como nefritis, como una glomerulonefritis, como los pacientes pueden tener en el examen de orina hematuria, proteinuria, cilindruria. O sea que cualquier sistema de órganos se puede ver afectado y el paciente durar un buen tiempo viendo a algunos de los especialistas específicos de estos órganos que te he mencionado, algunas de las especialidades que se dedican a manejo de enfermedades específicas de cada sistema de órganos y pasar un buen tiempo y no darse cuenta. Y bueno, sinceramente lo de la piel es digamos que de las más frecuentes que vemos que el paciente dura un tiempo entre que se comienza con la manifestación y hasta que finalmente se le hace el diagnóstico. Bien, ¿cuántos tipos de lupus hay, doctora? Bueno, hay 3 tipos de lupus. Hay un lupus sistémico, que es el que compromete órganos, que al final realmente es el más grave, dependiendo del órgano afectado. Hay un lupus asociado a medicamentos y hay un lupus cutáneo únicamente, que solamente pues compromete la piel, como su nombre lo dice. Ok, de ahí es el concepto que dice una paciente, yo tengo lupus, pero el mío no es el malo, el mío es discoide, no es como el otro lupus que va acabando con todo, el mío es más suave. Entonces, ¿es real este concepto que pueden tener algunos pacientes de que hay un lupus malo y otro bueno? Sí, pues sí, pero eso ya tiene un trasfondo ahí, pero ciertamente sí, hay un lupus que es más, bueno, la verdad que el clínico habla de gravedad cuando de alguna manera hay compromiso de órgano, y si el paciente solamente tiene el compromiso de piel, pues realmente sí, es un lupus que hasta cierto punto debe considerarse como un lupus más simple, aunque hay un porcentaje de esos lupus que dependiendo de algunas características que tenga, pues se asocia con que podría hacerse sistémico, o sea que incluso a eso hay que prestarle atención, o sea que hay un porcentaje de ello que puede llegar a ser sistémico. ¿Cuál es el tiempo de evolución a la cronicidad de estos pacientes con lupus? Hay otras enfermedades que tú puedes decir en 10, 15 años van a degenerar con problemas, como usted decía, a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central.
¿Hay un patrón hacia la evolución de la enfermedad en los pacientes con lupus o esos pacientes que son diagnosticados a tiempo se pudiese prevenir esos daños a órganos específicos y que son tan importantes para mantener un estilo de vida y una salud como ese riñón, el corazón, el sistema vascular, el sistema nervioso central? Importante es que, bueno, aparte de pensar en la patología, el diagnóstico temprano es fundamental. Y un aspecto importantísimo también, aparte de hacer un diagnóstico oportuno, es recibir un tratamiento que realmente sea oportuno y orientado sobre todo al compromiso de órgano, porque como acabamos de decir, si tenemos compromiso solamente de la piel, tal vez el tratamiento no va a ser tan agresivo como trataríamos a un paciente que tuviera compromiso renal o compromiso neurológico. Y pues el pronóstico en relación a la pregunta que me hacía específicamente va a depender del sistema de órgano afectado. Ahora sí que si el paciente tiene compromiso renal, es uno de los sistemas de órgano más que hasta cierto punto se relacionan más con morbimortalidad en el tiempo. El otro sistema de órgano que realmente se asocia mucho a morbimortalidad es el sistema nervioso central y entonces, pues todo va a depender de qué órgano esté comprometido. Sin embargo, hoy sabemos que la sobrevida en lupus realmente a 10 años, si el paciente logra entrar en remisión, cuando se hace el diagnóstico, o sea, cuando logra controlarse sus síntomas, o sea, de una manera completa, el pronóstico a 10 años es una sobrevida hasta de un 92%. Sin embargo, ese pronóstico disminuye hasta un 45% cuando se hace un diagnóstico temprano, pero no se hace un tratamiento oportuno, o cuando se hace un diagnóstico tardío, la sobrevida a 10 años, que menos de un 45% de los pacientes van a estar vivos. Pues precisamente, doctora, vamos a hablar de eso. ¿Cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano de lupus y qué pruebas hay que hacer y dónde qué médico hay que ir para nosotros valorar si tenemos o no lupus o si puede haber un lupus escondido o no en nosotros? Bien, bueno, en realidad el médico que inicialmente debería ver a todos los pacientes, un médico que sea un buen clínico. Entiendo que realmente el clínico, Un médico internista, internista, inmunólogo, reumatólogo. inicialmente el médico internista es el médico que realmente debe tener estos temas, estas patologías siempre en mente, porque son los pacientes, o sea, inicialmente los pacientes van a llegar con los internistas, aunque la verdad es que los pacientes cuando tienen dolor pueden llegar hasta con el ortopeda si les duelen los huesos, cuando se hinchan pueden llegar con el nefrólogo, cuando tienen pericarditis o taquicardia o alguna situación cardíaca van a llegar con el cardiólogo. Entonces es un asunto de que estos médicos que ven los pacientes de entrada lo tengan pendiente para, bueno, pues para entonces solicitar estas pruebas que de alguna manera son fundamentales para hacer el diagnóstico. Y en caso de no poder solicitarla, pues lo ideal es el referimiento temprano y oportuno con un médico reumatólogo. Pero de manera global vamos a ver que hay que hacer un hemograma, donde vamos a ver que hay glóbulos blancos bajos, que puede haber anemia, que puede haber plaquetas bajas, trombocitopenia. Podemos ver un examen de orina con un sedimento afectado, ¿no? Con hematuria, cilindruria, proteinuria. Podemos ver pacientes que tienen alteración de perfil hepático, de perfil renal propiamente. Y pues lo más importante es la realización de los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son el sello de la enfermedad, o sea, es como la representación fisiopatológica de la enfermedad. Y esos autoanticuerpos son los que, por ejemplo, el anticuerpo antinuclear o ANA, como dicen, Ese es el famoso ANA. como lo expresan las siglas, ANA o anticuerpo antinuclear. Una vez que esta prueba está positiva y la sospecha alta, pues entonces lo que va es que se le realice un panel autoinmune. Ese panel autoinmune nos da la información de varios autoanticuerpos. Y realmente son sumamente importantes porque cada uno de esos anticuerpos de alguna manera nos orientan a pensar incluso en compromisos específicos de órganos. Por ejemplo, si tuviéramos un panel con un RNP positivo, un P ribosomal
ya pensaría yo en un lupus neuropsiquiátrico. Si hay un anti-DNA muy alto, yo pensaría en un lupus renal. Y así sucesivamente, dependiendo del anticuerpo, pues más o menos uno se va orientando, o sea que ese panel es muy importante. Hay otras pruebas que también son muy relevantes, dada la asociación de lupus con otras patologías, como por ejemplo síndrome antifosfolipídico, que es una patología donde vemos que las mujeres tienen, que es muy frecuente también en las mujeres, dado por abortos a repetición, trombosis arteriales o venosas a cualquier nivel. Vemos que las pacientes que tienen lupus tienen mayor predisposición a desarrollar esta otra patología, entonces siempre hay que hacer este panel que se llama panel para síndrome antifosfolipídico y esto nos va a orientar en a qué paciente tenemos que ponerle anticoagulación, a qué paciente tenemos que ponerle aspirina, a qué paciente tenemos que vigilar por el riesgo de que pueda tener una pérdida de un embarazo. Y así sucesivamente, vamos, como se vaya presentando. El impacto que produce el diagnóstico de una enfermedad lleva a que inmediatamente el paciente le pregunte al médico, doctor, ¿eso se cura? ¿El lupus tiene cura? Uy, esta es la pregunta de todos los pacientes, de todos los familiares. Ya ves lo fuerte que es esto cuando el diagnóstico se hace en niños, como en realidad podría pasar también. Hay niños que tienen lupus. Pues es fuerte, ¿no? Porque en realidad la patología, la enfermedad no se cura. Sin embargo, se controla tan bien que el paciente puede estar, digamos que con una enfermedad con la que lo va a acompañar siempre, pero sin manifestaciones clínicas o con manifestaciones muy poco significativas, que incluso le van a permitir al paciente vivir su vida totalmente normal, hacer su vida, o sea, como muchas de las personas que reciben el diagnóstico de lupus son mujeres jóvenes, le preocupa esto de si van a poder tener hijos, de si se van a poder casar, de si van a poder seguir estudiando, y todo eso es posible, ¿ve? Con un control adecuado de la enfermedad. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Es acompañar al paciente, que es lo que nos toca desde la enfermedad hasta todo el momento en que lo tenga, ¿no? Es lo más importante, este acompañamiento y esta consejería. Y aparte, pues, que el paciente haga lo que le corresponde, ¿no? Que es la parte de cuidarse mucho, de tomarse sus medicamentos de una forma adecuada y de hacer ciertas actividades físicas y ciertos cuidados que debe tener el paciente con lupus. Sí, he visto algunos pacientes con lupus que se cuidan de ciertos alimentos, que se cuidan de tener una vida saludable, el medio ambiente donde laboran, el estrés. ¿Cómo influyen estos factores para que un paciente de lupus pueda tener una mejor calidad de vida? Bueno, de alguna forma, el paciente que tiene lupus tiene que tener conciencia de que realmente es una patología que, pues como decíamos, dependiendo del órgano va a ser más grave o menos grave. Entonces, lo primero que debe hacer un paciente de que recibe el diagnóstico de lupus, pues yo creo que todas las inquietudes debe preguntarle al médico. El paciente puede llevar una vida normal desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social. El hecho de que te encierres en casa o de que no te arrolle, al final también termina enfermándote porque emocionalmente te vas a enfermar y eso es todavía peor. Pero tener en cuenta, por ejemplo, que el paciente no puede tomar sol o no debería tomar sol en cantidades importantes, debería tomar un poquito de sol suave de la mañana porque también el sol es importante para el hueso, pero el sol suave de la saludable. ¿Y qué es comer saludable? Realmente tratar de comer mientras menos carbohidratos, pues mejor. Mientras menos grasa, sal y carbohidratos, pues sería muchísimo mejor. Y eso realmente decimos que para pacientes con lupus, pero la verdad que la población de manera general debería tratar de comer lo más saludable posible. Aunque esto aplica mucho para lupus y, por ejemplo, debería muchos vegetales, más carnes blancas sobre todo, pescado, en cuanto a alimentación. Y en cuanto a la actividad física, mira que una de las manifestaciones clínicas más complejas de lupus es la fatiga.
Entonces, el paciente que tiene un proceso inflamatorio tiene fatiga, ¿ve? Entonces, si necesita hacer algún tipo de actividad, como montar bicicleta, nadar, caminar, tanto para tratar de prevenir esa fatiga que es terrible porque se puede asociar al impacto que produce haber recibido el diagnóstico de lupus, se puede asociar al proceso inflamatorio. Entonces es un asunto de que el paciente tenga conciencia de que realmente necesita vivir una vida sana. Lamentablemente uno empieza a hacer esos cambios cuando está enfermo, pero la verdad es que todos deberíamos tratar de llevar una vida lo más saludable posible, ¿no? Bien, doctor, el tiempo se nos ha ido. Un mensaje final a toda nuestra amable teleaudiencia que en un momento dado puede recibir la infausta noticia de que él o algún miembro de la familia tiene lupus. Un mensaje de esperanza para estos pacientes. Bueno, pues un mensaje de esperanza sería que aunque realmente pareciera que es una patología grave, tiene su mejoría con un tratamiento oportuno. Es importante que el paciente confíe en su médico y se tome su medicina. Si fuera necesario que anotaran todas las preguntas que se le ocurren durante el tiempo que no ven al médico para que la hicieran cuando fueran a la consulta, que la lleven y la pregunten, porque yo creo que mientras mejor, sumamente importante es el estilo de vida saludable y de tomarse la medicina, aun cuando tengan cierto temor, porque estas medicinas bajan la defensa y hay cierto temor, sobre todo ahora con esto de COVID, siempre hay que tomársela la medicina y si hay duda, aún así seguírsela tomando y preguntarle a su médico reumatólogo si debe tomársela, ¿está bien? Bien, ahora que usted menciona COVID al final, ¿cómo ha estado la incidencia de COVID en los pacientes con el lupus, sabiendo que estos pacientes algunas veces tienen que estar sometidos a inmunosupresión de manera continua y entonces ya eso es un factor predisponente para que le dé una forma grave de la enfermedad? No, pues para nada, no ha sido así. Hasta el momento tenemos una data de más o menos unos 78 pacientes que nos han reportado que le ha dado lupus, que le ha dado, perdón, COVID. Hoy. Eso es lo que nos han reportado, o sea que realmente, y el pronóstico, a menos que el paciente no se quede en casa hasta complicarse mucho, realmente le ha ido bastante bien a la población de pacientes con lupus o con cualquier otra patología autoinmune, la verdad. Bien. La doctora, señores, hemos tenido la participación de la doctora Carmen Tineo. Ella es la jefa de reumatología del Hospital José María Cabral Ibáez. ¿Dónde pueden obtener los servicios privados? Ya sabemos que en el hospital usted está a cargo de un equipo que hay varios reumatólogos que se atienden a esta enfermedad. Pero a nivel privado, doctora, ¿dónde pueden encontrar los servicios de la doctora Carmen Tineo, reumatóloga? Así es, en el hospital primariamente donde tenemos el mejor equipo y bueno, y en Clínica Coromina. Estoy luego del hospital, pues voy a Clínica Coromina, pero como acabas de decir, el hospital es lo mejor. Sí, así es. Señores, gracias a la doctora Carmen Tineo, quien de forma magistral nos ha edificado en este día acerca de esta enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico o lupus en sentido general, porque ya vimos y aprendimos que hay varios tipos y hemos aprendido acerca de esta enfermedad y cuánto se puede lidiar, cuánto se puede tratar y cuánto puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad, independientemente de que no tenga cura. Así que gracias, doctora, gracias a todos ustedes que siempre están en sintonía con nosotros, que nos dispensa su atención, porque consideran que siempre llevamos verdaderas soluciones médicas para cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal, Doctor Manassés, y compartir esta publicación. Gracias, doctora. Bye.